Dice, la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. And this is not talking about being born again. Ahora, esto no estamos hablando de nacidos de nuevo, o sea, The pastor James here is talking to the church. porque aquí el pastor, o sea, Santiago, está hablando a la iglesia. So he's not talking about being born again. Él no está hablando de alguien que no es nacido de nuevo. He's talking about growing up. Está hablando para que crezcan, para que no sigan donde están o donde que empezaron y ahí se quedaron. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're back again talking about the Holy Spirit. Entonces seguimos hablando acerca del Espíritu Santo. And he is working in our lives. Y Él está trabajando en nuestras vidas. It's important that he works in our life. Y es importante que Él trabaje en nuestras vidas. And you know, you think about Ya, y tú piensas, por ejemplo, acerca you can be a Christian de que, por ejemplo, eres cristiano por muchos años. but if there's no change in your life, Pero si ese tiempo como cristiano no ha cambiado tu vida, you've not grown none, no has crecido, tú te you ves, still get angry, sigues siendo ese gruñón, you still frustrated, molesto, frustrado, still living in your flesh. sigues viviendo en tu carne. Why? ¿Por qué? You know, there's a scripture in Philippians, I think it says in Philippians, Ya, hay una escritura, y creo que es esto en Filipenses, he said he'll complete what he started in you. dice que Él completa lo que Él ha empezado en ti. He will if you work with him. Pero eso lo va a hacer, pero si tú trabajas con Él. If you don't read your Bible, Por ejemplo, si tú no lees tu Biblia, if you don't go to church, no vas a la iglesia, you don't pray, no oras, pray in tongues, no oras en lenguas, worship God, no le adoras a Dios, you're not going to grow. no meditas en su palabra, no vas a crecer. It's not possible. No es posible, hermano. Déjame decirte, es triste, pero no va a pasar. You know, James, it says, let's turn over to James right quick. Por ejemplo, podemos ver qué es lo que nos dice Santiago. You know, James was a pastor. Por ejemplo, Santiago no era un pastor. He was a pastor. Bueno, él era pastor. And he was a pastor of the church at Jerusalem. Ya, él era pastor, por ejemplo, en Jerusalén. At the church at Jerusalem. Ya. And he was a pastor of all the apostles. Ya, entonces él era pastor, dice, de todos los apóstoles. That's right. And so. En Jerusalén, así es. Look at verse 21. ¿De qué capítulo? Chapter 1. De 1:21. ¿Ok? Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, wow, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. Okay, so the word of God. Entonces, la palabra de Dios. What's it going to do? ¿Qué es lo que hace? What's it say it's going to do, baby? What's it going to do? Salva to honor. Dice la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. And this is not talking about being born again. Ahora, esto no estamos hablando de nacidos de nuevo, o sea, the pastor James here is talking to the church. Porque aquí el pastor, o sea, Santiago, está hablando a la iglesia. So he's not talking about being born again. Él no está hablando de alguien que no es nacido de nuevo. He's talking about growing up. Está hablando para que crezcan, para que no sigan donde están o donde que empezaron y ahí se quedaron, ¿no? Por eso dice, o sea, la palabra de Dios puede, algunos dicen, de ese dice, you can, o sea, tú puedes, pero
No, la palabra sí puede, pero acá dice, la cual puede salvar es siempre y cuando tú, ¿no? Hagas lo que acaba, ¿no? El ministro Paul de decir, si tú lees, estás en la comunión con el Señor, meditamos la palabra, oramos en lengua, sí, eso es la que va a salvar nuestras almas, o sea, de poder, Our alma is our soul. claro, cuando está hablando, no estoy diciendo que vas a ir al infierno, sino está hablando It'll renew your mind. renovar tu mente. So you think like God thinks. Entonces tú vas a pensar como Dios piensa. De eso está hablando. No es que puedes salvar tu alma, no, te vas a ir al infierno. De eso no está hablando. Amén. Read it in Amplified, Dave, right here. Vamos a ver en la amplificada que lo describe un poco mejor para entenderlo. Dice Santiago 1:21, deshazte de toda inmundicia y del desenfrenado crecimiento de la maldad, y en un espíritu humilde, o sea, gentil, modesto, recibe y acoge la palabra que implantó y enraizada, y que ésta esté enraizada en tus corazones, o en tus corazones, ¿no? O en sus corazones. Dice, contiene el poder de salvar tu alma. And so the word of God Perdón, la palabra de Dios will renew your mind. es la que renueva tu mente. Look what verse 22 says. Vamos a ver lo que el 22 nos dice. Mira lo que nos habla en el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Now hold on. Ahora, paremos aquí. If you're a doer of the word Si tú eres hacedor de la palabra, and you don't know the word, pero no conoces la palabra, how can you do it? entonces, ¿qué vas a hacer si no conoces la palabra? You ¿Qué can't- hacedores de qué serías? You can't do what you don't know. Claro, porque tú no puedes hacer algo que no conoces. Amén. That's why Esa es la that razón. we're here teaching you today. Por eso es que nosotros te estamos enseñando. But I'm admonishing you, Pero I'm exhorting you te estoy exhortando a ti to get in the word of God yourself. para que tú ingreses o tengas esa comunión personal con el Señor, con Dios. Get in the word of God Entra en la palabra. and put his kingdom first. Pon su reino primero. Put his word first. Pon su palabra primero. Because his word Porque su palabra is how he operates in his kingdom. es como opera en este reino, en el reino de Dios. That's right. Amén. And so if you don't put the word in you, you can't act on the word. Porque si tú no pones la palabra en ti, dentro de ti, tú no vas a poder actuar en ella, no vas a ser hacedor de la palabra. One day the Lord asked me, "What are you doing?" Un día el Señor me pregunta, que estaba en oración, ¿verdad? No, I would not. En adoración, ¿no? ¿No? No estaba haciendo nada, me estaba relajando. Y me dice, ¿qué estás haciendo? And nothing. Y This was during the day. This wasn't in my time sitting down. This is ya, y eso no es, por ejemplo, ahora, dice, es en mis tiempos cuando estaba relajado. I wasn't relaxing. I was going down the road. I was doing something, but I wasn't. Don't add to it, baby. No. Ya, ok. You get confused on my story. Ya, entonces estaba, I was doing my stuff during the day, estaba haciendo mis cosas como siempre, and the Lord said, "What are you doing?" y el Señor me dijo, ¿qué estás haciendo? And I knew what he's saying is I wasn't doing the word. My point, his point Yeah. was, Entonces, el punto que quiero llegar, y lo estoy haciendo larga, porque debería haber dicho, realmente no estaba haciendo lo que Dios quería que yo haga. no, I'm talking about. It's okay what I was doing naturally. That's not my point. Claro, My point is that with my heart, I wasn't believing nothing. I wasn't believing God for nothing. I was using my faith for nothing. I wasn't acting on the word of ya, God. o sea, no estaba haciendo, por ejemplo, estaba creyendo en algo, le estaba pidiendo a Dios algo, o lo que Dios haga, I wasn't acting on the word of no God. estaba actuando en la palabra de Dios. I wasn't walking in sin when I'm talking about doing some act of wrongdoing. That's what my point is.
I wasn't doing some action bad, my point is. Allá, no estabas haciendo una acción mala. No, I was just not using I was not acting in faith, my point. Ya, en otras palabras, el punto claro aquí es que no estaba actuando en fe. I wasn't, because faith Porque escucha, la fe comes from the word. viene de la palabra. So to be in faith, Entonces, al estar en fe, you have to act on the word. entonces tengo que actuar en la In palabra. other words, a person that's walking in faith is doing the word. Ya, entonces lo personal, o sea, el caminar nosotros en fe es ser hacedor de la palabra. Because faith acts on the word. Porque la fe es la que actúa en la palabra. Amén. Amen. Aleluya. And so it's important Por eso es importante that we apply the word to our life every day. que nosotros apliquemos la palabra en nuestras vidas. Amén. Total deal. Aleluya. Y todo el día. See, it says, for any man to hear the word, not a doer, is like a man beholding his natural face in a glass. Ya, entonces seguimos aquí en Santiago. No, verse 22. Deceiving your own self. Entonces dice el 22 estamos, ¿no? Dice, pero no ser hacedores de la palabra y no solamente ser oidores. Dice, porque si somos solo eso, nos engañamos a nosotros mismos. Engañamos. A nosotros mismos. You're deceiving yourself. Entonces nos engañamos nosotros mismos. When we don't act on the word, Cuando nosotros no actuamos en la palabra de we're Dios, deceiving ourselves. entonces, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Amén. So if you don't know the word, Entonces, si tú no sabes la palabra, it's not going to float down from the sky and just come on you one day. ya no es como tú flotas. No, the word is not going to come down. Ya, ok. La palabra dices no es que baja. In the Addy and one día tú recibes algo, supernatural. No. Ya, no es la palabra que viene y tú recibes algo, hay algo sobrenatural porque está bajando la palabra a ti. No. It's in the word. Es la palabra está in the Bible. Está en la Biblia. And if you don't get in the Bible. Y si tú no entras y tomas tu palabra, o sea, la Biblia. And I like reading things that tell me what to do. Ya, y a mí me gusta leer cuando me dice, o sea, qué hacer. Gives me instructions. Donde me da instrucciones. The epistles give us instructions on how to live. Por ejemplo, en las epístolas nos dan instrucciones de cómo vivir, las epístolas. Because they're written to the church. Porque esto está escrito a la iglesia. Amén. So it said so we're deceived if we're not doing the word. Entonces dice que no debemos engañarnos, o sea, a nosotros mismos, ¿no? Cuando tú no eres hacedor, porque tú te engañas si no eres hacedor de la palabra. In verse 23. Y ahora veamos el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Verse 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Verse 25. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, dice, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. Whoso looketh in the perfect law of liberty and continue therein. Entonces, pero mira lo que dice aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. And continues, it says. Pero acá dice continuamente, dice en el inglés. And not a forgetful here. Ya, pero en la nuestra dice y persevera en ella. That's o right. sea, acá dice que tenemos que seguir, porque That's right. por eso dice que perseveremos en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. So in other words, when you read, Entonces, lo que nos quiere decir es que cuando nosotros leemos, don't forget what you read. no te olvides lo que estás leyendo. Meditate on it. Medita en esto, Focus on it enfócate en esto, until
hasta que it changes your actions. cambie tus It acciones changes how you think. y cambies lo que estás Until you pensando. conform to the Word of God. Hasta que tú te Conforma conforme, la palabra de Dios. lo hagas conforme a la palabra de Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.